Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a tratar un tema hoy que primero vamos a encuadrarlo un poquitito para ver qué es lo que se juega en el fallo de la Corte y en el intento que tiene el Senado de legislar rápidamente para no entrar en la trampa que le tendió la Corte. El Consejo de la Magistratura es un organismo creado con la Constitución, la reforma de la Constitución del 94. Antes de eso, los jueces se elegían con un secretismo bastante importante y el objetivo que tuvo la creación del Consejo de la Magistratura es que, teniendo representados distintos estamentos, llevaran a cabo tres cosas fundamentales. Y ahora se van a dar cuenta de la importancia. Designar los jueces, o sea, llamar a concursos para la designación de jueces. La remoción de los jueces, o sea, llevar a cabo los procesos que pueden terminar en la remoción de jueces. Y el tercero más importante, bueno, dictar los reglamentos de la justicia, pero el tercero importante, porque vamos a los de fondo, es que maneja el presupuesto del Poder Judicial y asigna los recursos. Entonces, claro, obviamente la Corte quiere tener el control de este organismo. En la reforma del 94 se hablaba de tener en forma equilibrada la representación de jueces, abogados, académicos, el legislativo, un representante del Poder Ejecutivo. Habla un poquitito. Originalmente tenía 19 miembros, o sea, tenía una preeminencia importante de los estamentos de jueces, y se dictó una ley en el año 97 que la reglamentaba. Entonces, los jueces los elegían los jueces, los abogados los elegían los abogados, los académicos los elegían los académicos, o sea, todas corporaciones. Los legisladores ya habían sido elegidos por el pueblo, si eran diputados o si eran senadores, depende, y el Poder Ejecutivo sí designaba a su representante. El intento importantísimo de modificar esta situación se produjo en el año 2013 con una ley que dictó Cristina Kirchner. Bueno, primero en el 2006, Néstor Kirchner bajó la cantidad de miembros y le sacó a la Corte la posibilidad de que presida el Consejo de la Magistratura. Pero la reforma importantísima fue la de Cristina Kirchner, que dictaron una ley por la cual eran elegidos los distintos representantes por el voto directo de la ciudadanía. O sea, no más corporaciones, no más jueces para jueces, abogados para abogados, académicos para académicos. Inmediatamente la Corte decretó la inconstitucionalidad de la ley, por supuesto, y siguió. Fue peor, porque primero negociaron el presupuesto, y cuando hubieron negociado que la Corte retenía el control de su presupuesto, creyendo que de esta manera la Corte iba a aceptar esta nueva ley, la Corte después la declaró inconstitucional, pero primero negoció retener el control de su presupuesto. Bien, no dar puntadas sin hilo se llama eso. Y vuelve a estar vigente entonces la Constitución, la ley que la reglamenta del año 2006. ¿Y qué es lo que dice en este momento la Corte? La Corte dice que una ley derogada en el año 2006, o sea, derogada hace más de 15 años, 16 años, derogada, vuelve a estar vigente, o sea, se toma atribuciones legislativas y le ordena al legislativo que en un tiempo prudencial, y ahora vamos a ver que prudencial no es prudencial, es un término taxativo en realidad, dicte una nueva ley, o caso contrario, todas las resoluciones que dicte el Consejo de la Magistratura a partir del 21 de abril, 15 de abril, son nulas. Entonces, ¿qué está intentando hacer el Senado? A toda velocidad ya se sancionó, tiene media sanción, una ley que hubo que consensuar, obviamente, porque los votos fueron del Frente de Todos más 2 aliados, y que ahora pasa a diputados con destino incierto. No está con destino incierto.
¿Qué es lo que pretende la Corte? La Corte pretende manejar el control de la designación de los jueces, la remoción de los jueces y fundamentalmente presidir el Consejo y tener toda la asignación de recursos en sus manos. Esto como para situar un poquitito lo que es el tema del Consejo de la Magistratura, que si leyeron la reseña está explicado, porque una sola cosa más que me resulta importante. ¿Por qué es tan importante el tema de los jueces? Si los jueces solamente dictaminaran sobre cuestiones de derecho común, lo único que tendrían que hacer es aplicar la ley. Pero nuestros jueces tienen otra potestad, que es la de declarar la inconstitucionalidad de una ley. O sea, este control de constitucionalidad, que en muchos países lo ejerce un tribunal independiente totalmente, que también son jueces, que también son abogados, o no, tiene distinta composición en Alemania, en Francia, en España, pero es un organismo totalmente independiente de los jueces. Acá cualquier juez puede decir que una ley no vale, que una ley es inconstitucional o que un artículo de una ley es inconstitucional. Esto es, por ello es tan importante quién es el juez. Y creer que un juez es una persona, como intentan hacernos creer, aséptica, neutral, independiente de cualquier idea política, bueno, es un poco fantasioso. Únicamente que fueran plantas. Claro, únicamente. Y fueran plantas. Todo tuyo. Y los jueces no son plantas, y no nacen de repollo. Este asunto del Consejo de la Magistratura a mí me causa, me genera culpa, porque me siento en una parte muy chiquitita, responsable de lo que pasó en la creación del Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que el Consejo de la Magistratura existe a partir del artículo 114 de nuestra Constitución modificada en el 94. El Consejo de la Magistratura aparece en la Constitución como parte del Pacto de Olivos. En el año 94, yo por entonces ya era jueza correccional, algunos jueces formábamos, justicia legítima no existía en esa época, y formábamos una agrupación que se llamaba Encuentro de Jueces. Vamos a aclarar, siempre los jueces han tenido elecciones para liderar lo que se llama la Asociación de Magistrados. En la Asociación de Magistrados en general compite la parte más conservadora del Poder Judicial, que integra la lista Bordeaux en la actualidad. En aquel momento tenía otro color, las listas tienen colores, igual que en los gremios en general. Y en aquel momento competían otras dos listas, la lista menos retrógrada, un poco más de avanzada, pero levemente moderada, y una lista un poco más de avanzada. Y a la izquierda de todo eso estaba Encuentro de Jueces, que ni siquiera podía competir porque no tenía suficientes integrantes como para competir en las elecciones de la Asociación de Magistrados. Los jueces de Encuentro de Jueces concurrimos personalmente, sobre todo en la cabeza de su presidente, que era el doctor José Mazzoni, que después fue director de la OA, la Oficina Anticorrupción, a la Asamblea Constituyente que estaba reunida en Santa Fe, y hablamos con todos los constituyentes para venderles nuestra idea de incluir en la Constitución una modificación en la designación de los jueces que fuera el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? ¿Cómo se elegían antes los jueces? De hecho, ¿cómo me nombraron a mí jueza? En el año 92. No, me nombraron en el 92, en realidad juré en el 93. Pero bueno, en ese momento se habían creado en el fuero donde yo trabajaba 400 cargos de golpe, porque habían sancionado una reforma que implicaba la aparición del juicio oral, para lo cual tuvieron que crear todos los tribunales orales, más los defensores, más los fiscales, 400 cargos de golpe, si les habían acabado los amigos, los conocidos, cualquiera que pasaba por la puerta del Ministerio de Justicia, algo lo nombraban. De hecho... Yo no pasé. No, de hecho, no te avisé. De hecho, nombraron un fiscal que no tenía título de abogado. Qué horror.
que era el hijo de una persona que trabajaba para el entonces presidente de la Nación. Y después saltó, que no tenía título de abogado, tuvo que renunciar, obviamente, le hicieron una causa, y ahora creo, vi hace poco que lo habían involucrado en otra causa más, porque no había, ni siquiera revisaban si la gente tenía título. Bueno, de hecho, el día que me mostraron a mí el decreto con el que me estaban designando, me pidieron que llevara mi título de abogado al Ministerio de Justicia, porque ellos no tenían chequeado que yo tenía título de abogado. Fue un desbarranco. En 6 meses nombraron 400 personas de golpe. El nombramiento era a dedo, digamos. Vos conocías a alguien te conocía. En mi caso, el que era mi juez, yo era secretaria, habló por mí en el Ministerio de Justicia y me pusieron en una lista y me nombraron. Ni sabía si yo era buena trabajando, si no era buena trabajando, cuáles eran mis méritos. Pero en general así eran los nombramientos de jueces. El Poder Ejecutivo nombraba a los jueces con el acuerdo del Senado. Por eso los manuales de Derecho Constitucional que nosotras estudiábamos en la facultad decían que a los jueces se los elegía en 4º grado. Porque ¿qué pasaba? Nosotros, los ciudadanos, votábamos a representantes que esos representantes votaban al presidente de la Nación, porque en ese momento la reforma, la elección del presidente de la Nación era una elección indirecta a través de representantes. Y después el presidente de la Nación elegía a los jueces que tenían que tener el acuerdo del Senado. Así que por esta cuestión de la elección indirecta se decía que los jueces eran electos en 4º grado. Una cosa... Un eufemismo por no decir que los jueces eran puestos a dedo por el presidente de la Nación. Ojo, que en muchos lugares, en muchos países, esto sigue siendo así. En Estados Unidos, toda la justicia federal es lo que se llama appointed, puesta a dedo. Point. Bueno. Cuando nosotros nos propusimos hablar con todos los constituyentes, hicimos todo un estudio de lo que era el sistema italiano, el sistema español, el sistema alemán, el sistema francés de designación de jueces, que no es como el Consejo de la Magistratura nuestro, y llevamos un proyecto de lo que nos pareció lo mejor, porque dijimos, obviamente la Constitución le da esta tarea al Poder Ejecutivo, pero nosotros lo que podemos hacer es someter a la posibilidad de elección del presidente a gente que haya probado sus méritos, que haya atravesado un concurso de oposición y de antecedentes, para que la elección quede por lo menos circunscripta a la gente que sabe leer y escribir, digamos, por decir lo básico. Y que tenga algún mérito para ser juez, que haya podido ser evaluado. La composición del Consejo de la Magistratura daba en ese momento la idea de que había suficiente representatividad y pluralidad como para que los candidatos fueran elegidos pluralmente. Iban a estar representados los abogados, los académicos, los legisladores y los jueces, porque además el Consejo de la Magistratura iba a ser el gobierno del Poder Judicial. Incluso en aquel momento se pensó que los funcionarios del Poder Judicial también tenían que tener una representación en el Consejo de la Magistratura, porque después los reglamentos son cumplidos por todos. Nunca se llegó a conseguir que los funcionarios integraran el Consejo de la Magistratura. Todavía la lista más progresista que actualmente compite por el liderazgo de la Asociación de Magistrados, sigue proponiendo y sigue peticionando que los secretarios y los otros funcionarios integren el Consejo de la Magistratura. Pero no hemos llegado a eso, ninguna ley lo ha propuesto, ni siquiera se ha discutido esto a nivel legislativo. ¿Y eso sería mejor de alguna manera? Bueno, siendo un gobierno siendo que el Consejo de la Magistratura es el gobierno del Poder Judicial, a lo mejor no estaría mal que los funcionarios estuvieran representados, que hubiera, o por lo menos que se los escuchara,
aunque no fueran con voto, que tuvieran voz y que pudieran exponer sus ideas y las dificultades de la gestión ante las cosas que al Consejo se le ocurren. Esto no fue así, y el primer Consejo de la Magistratura quedó con aquella composición de la que les hablaba Graciela, constituido con 20 personas presididos por la Corte Suprema, por el presidente de la Corte Suprema. En aquel momento el presidente de la Corte Suprema era el doctor Nazareno, y a poco de andar tomó la presidencia de la Corte el doctor Petracchi, que se hizo cargo también de la presidencia del Consejo de la Magistratura. El doctor Petracchi, que ha tenido votos magníficos, era un lujo, era un hábil político, además. Y se quedó con todo el poder de la Corte y con todo el poder del Consejo de la Magistratura, porque en ese momento se estaba discutiendo cómo se repartían los resortes de poder que implicaba el Consejo de la Magistratura. De manera que, por ejemplo, el administrador del Poder Judicial lo designaba el presidente del Consejo de la Magistratura, que a su vez era el presidente de la Corte. Y el administrador del Poder Judicial integraba con el administrador de la Corte una comisión que manejaba todo el presupuesto. Porque por un decreto de Néstor Kirchner del año 2003 o 2004, no me acuerdo, está partido el presupuesto del Poder Judicial. El 98% del presupuesto, de lo que figura en el PBI, en la ley de presupuesto, va al Consejo de la Magistratura, y el 2, y algo va a la Corte Suprema. Para la Corte esto es muchísimo más dinero, representa muchísimo más dinero que lo que representa para el Consejo, porque el Consejo gasta el 99% de su presupuesto en sueldo. Sí. Y el resto queda para pagar los asesores, la luz, el tóner, la nafta de los autos que hay que pagar de tanto en tanto. Con eso es un presupuesto grande, pero es un presupuesto que gasta mucho en sueldo. Y la capacitación de los jueces queda relegada y nunca se llega, el Consejo está a cargo de capacitar a todo el Poder Judicial para que el Poder Judicial funcione. El Consejo debiera estar a cargo de las estadísticas, que no se hacen. El Consejo debiera hacer propuestas de mejoramiento del sistema judicial. Pero la verdad es que corre atrás de los asesores descompuestos. No llega a ser otra cosa. Tiene una importante composición administrativa. Hay un montón de gente que trabaja porque cada consejero va nombrando sus empleados que van quedando, no se van, van quedando así como capas geológicas. Hay muchísima gente en el Consejo de la Magistratura, hay más en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que es elefantiásico y también es mucho más grande, y tiene otra composición y es otra historia. Pero en definitiva, pensar que ahora la Corte vuelve a hacerse cargo de la presidencia del Consejo de la Magistratura significa que vuelve a asumir el control sobre todo el presupuesto del Poder Judicial. Entre tanto, mientras la Corte no tuvo el presupuesto del Poder Judicial, igual manejaba las finanzas, digamos, porque la Corte dispone periódicamente reactualizar los sueldos de los jueces de acuerdo a cómo avanza el flujo inflacionario en nuestro país, que ya sabemos todos que nunca hemos logrado controlar definitivamente. Y a medida que avanza la inflación, la Corte reformula el aumento que se otorga a los magistrados del Poder Judicial. Y esta disposición de la Corte le llega al Consejo de la Magistratura, que debe afrontarla con el presupuesto que tiene. Asimismo, la Corte designa contratos, por ejemplo, las causas de lesa humanidad no se manejaron con la misma dotación que tenían los juzgados federales. Los juzgados federales triplicaron su dotación a través de contratos para poder hacer frente a las causas de lesa humanidad. Para la causa de Cromañón también se habilitaron un montón de contratos, por ejemplo, por decir ejemplos. Estas son disposiciones que hace la Corte, y estos cargos, que finalmente se consolidan a lo largo del tiempo y se convierten en cargos fijos,
son cargos a los que tiene que hacer frente el Consejo de la Magistratura con su presupuesto. Sin ser consultado el Consejo de la Magistratura por la Corte, porque mientras la Corte mantuvo incidencia en la designación del administrador del Consejo de la Magistratura, todo esto se consensuaba y la Corte veía si le prestaba dinero al Consejo de la Magistratura o no para hacer frente a estos gastos que ella misma disponía. Pero cuando la Corte perdió la presidencia del Consejo de la Magistratura y perdió la posibilidad de designar al administrador, dejó de consultar y dispuso directamente. Y en esto estamos ahora, y ahora al reasumir la Corte, si es que Rosati asume la semana que viene como presidente del Consejo de la Magistratura, seguramente manejará el presupuesto nuevamente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si hay que crear un juzgado federal en la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe, pongámosle, por decir cualquier provincia, ese juzgado tiene que crearse, hay que comprar el edificio, poner las computadoras, designar a los jueces, hacer los concursos, designar a todo el resto de los empleados y habilitar la partida presupuestaria y además habilitar al Estado como organismo judicial, todo lo cual lo dispone la Corte, no lo dispone el Consejo de la Magistratura. Así que la labor de Petracchi fue definitiva para defenestrar y limitar las facultades del Consejo de la Magistratura, logró hacerlo económicamente. No logró quitarle la posibilidad de hacer los concursos. Los concursos igual son, desde mi punto de vista, una mejor forma de selección de jueces. No quiere decir que después no haya una intervención de índole ideológico-política, porque de la terna que el Consejo ofrece al Senado, al Poder Ejecutivo, digamos, para que el Poder Ejecutivo envíe al Senado su candidato, es el Poder Ejecutivo el que elige, por las razones que fuera, y no tiene que dar ninguna explicación, a una de esas 3 personas que están en la terna. Ha habido proyectos que han pretendido que el Ejecutivo explique por qué elige a uno que no es el primero, por ejemplo, de la terna. Pero esto no ha triunfado. El Poder Ejecutivo sigue teniendo el privilegio de elegir a quien quiere. De la terna que es la terna que surge del concurso que consiste en el Consejo de la Magistratura de la Nación en un examen, que suele ser una sentencia, una entrevista que hace la comisión de selección y una entrevista que hace el pleno. Sí. En esas entrevistas ha habido cosas interesantes. Por ejemplo, había un secretario de mi fuero que eran muy buenos los exámenes escritos, era excelente, pero cuando llegaba a la entrevista, como ya sabían, algún consejero le preguntaba si estaba de acuerdo con la pena de muerte y él afirmativamente hacía campaña en favor de la pena de muerte, y claro, lo bajaban de la entrevista. Simplemente porque Argentina no puede restablecer la pena de muerte porque tiene firmada la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que, bueno, hay cuestiones que alguna vez ha salido alguien camino de una revisación psiquiátrica y ha perdido la posibilidad, un examen brillante, pero no superaban una entrevista psiquiátrica. Yo recuerdo un caso, si me permitís, recuerdo un caso de un aspirante a juez al que le preguntaron qué era el techo de cristal. Ah, sí, eso lo preguntó Siley, sí. ¿Qué era el techo de cristal? Daba unas explicaciones de que era arquitectónicas. Un techo, arquitectónicas, totalmente. Sí. Bueno, por supuesto. Eso da una idea de quiénes se presentan a veces, ¿no? Eso me pasa por no haber pasado por la puerta ahí en el año. Exactamente. Y ahora, ¿quiénes votan para sentar a la gente que se sienta en esa mesa? Es una mesa inmensa, grande, con lugar, una mesa imponente. ¿Quiénes son los que votan para sentar a esa gente que se sienta allí? Entre los jueces votan los jueces federales. Los jueces federales en nuestro país son unas 900 personas.
900 personas votan a los jueces que se van a sentar en el Consejo de la Magistratura. ¿Quiénes votan a los abogados? Los abogados del Colegio Público de Abogados de la capital, y que son los que tienen la matrícula federal, y los abogados que están reunidos en la Federación de Colegios de Abogados, la FACA, porque los colegios provinciales están reunidos en la FACA. Votamos la semana pasada. Sí, exactamente. Y los jueces también. Y un amigo me acaba de decir, voté y perdí, como siempre le digo yo, porque él siempre vota a los que perdemos. Abogados sacamos 1 y 1, ¿eh? Sí, abogados 1 y 1. Entró la decana de Derecho de la Universidad de Lomas, con la que yo trabajo ahora para el Consejo, para el Servicio Penitenciario, la doctora Vázquez. ¿Quiénes más eligen? Los decanos, los rectores del Consejo Universitario eligen a un académico, ahora van a elegir a otro, y después diputados y senadores, de acuerdo a las diferentes leyes, es la cantidad de legisladores que integran por diputados y por senadores, o 4 o 3. Primera minoría, segunda minoría. Más o menos esta es la composición del Consejo de la Magistratura. Como ustedes verán, además, hay un fallo de la Corte de hace unos 6 años, me parece, que exigió que todos los que estuvieron ahí sentados, más, era la época en que Lorenzetti era presidente de la Corte, que exigió que todos los que estuvieran sentados en la mesa del Consejo fueran además abogados. No alcanzaba con que fueran diputados, además de ser diputados tenían que ser abogados. Y entonces uno tuvo que dejar su lugar, y el siguiente, que lo reemplazaba, tenía que prestar juramento, y el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, lo demoró en tomarle juramento, y entonces aprovecharon que ese voto no estaba para conseguir algo que querían conseguir y que ese voto no les hubiera permitido conseguir. Sí, sacaron a un camarista. Exactamente, a Freire. A Freiler. Bueno, son esas cosas que solamente allí pueden pasar con connivencia del presidente de la Corte. Estamos hablando del presidente del Poder Justicia. Pero yo quería contarles esto porque me parece que hay que considerar que es un adelanto en relación al sistema de selección a dedo de los jueces, pero tiene sus problemas. Hay que controlar, es un organismo que los ciudadanos tenemos que controlar. Con todo lo que les vengo contando es para demostrarles que acá solo están los abogados en el asunto. O sea que sale de una sola facultad, pero no de una sola facultad, sino de una sola carrera universitaria, la composición de un poder del Estado, porque los jueces son todos abogados, los secretarios son todos abogados, el 90% de los empleados son abogados o estudiantes de abogacía, los miembros del Consejo de la Magistratura tienen que ser todos abogados. Esto no está destinado a ser popular. Visto así como está, no está destinado. No es el objetivo. No, claro, no es el objetivo que sea un poder popular. Así que tendríamos que repensar cómo componemos el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut exige, la ley que lo reglamenta, que uno de los integrantes sea alguien que no sea abogado, que sea del pueblo de Chubut. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo podría integrar el Consejo de la Magistratura, y de hecho lo integran. Y el día que se hace la entrevista de los candidatos, después de haber rendido el examen, el pueblo se reúne y les hace preguntas, y los candidatos tienen que responder las preguntas que el pueblo en general les presenta. Las audiencias del Consejo de la Magistratura son públicas, pero los asistentes a esas audiencias no podemos hacer preguntas. Los que pueden hacer preguntas son los abogados que integran el Consejo de la Magistratura. Más o menos, yo podría comparar esto es feo lo que voy a decir, pero como si fuera un club de fútbol, que solo pueden elegir autoridades los miembros del club de fútbol. Los abogados han hecho su propio club, que es el Consejo de la Magistratura.
podríamos empezar entonces a tratar las noticias que tenemos. Es cierto que las elecciones ya fueron y estas noticias son anteriores, pero el impacto de los problemas sigue siendo el mismo. Así que los invito a partir de las noticias, a contestar algunas de las preguntas que los coordinadores les van a ofrecer. Bueno, estamos volviendo de a poquito. Me gustó mucho el encuentro que hemos tenido. Se los tengo que decir. No sé si respondimos las consignas, pero creo que llegamos a buenas conclusiones. Gracias, Pablo. ¿No? ¿Qué opinan? Sí, muy, muy fructífero, realmente. Sí. Muy interesante. Hablamos de los que nos parece a nosotros, pero bien. Exacto. Hola Malala, hola Graciela. No sé si nos están escuchando. Parece que todavía no tenemos audio. Está con el dedo Malala, así que está indicando alguna cosa. Sí. Entonces dejo una última frase de Galeano que dice que la justicia es como la serpiente, muerde a los descalzos. Y acá en la Argentina me parece que es una verdad absoluta. Totalmente. Es así. ¿Escuchamos primero los grupos virtuales? Sí, ¿escuchamos a los virtuales primero? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, vamos a comenzar el grupo de los Legos, que no sé si hemos podido responder a las consignas, pero que hemos tenido una charla muy interesante, muy rica. Así que, Juan Martín, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. Creo que fue el encuentro donde logramos tener una conclusión general. No digo que las otras no hayamos tenido, pero bueno, esta fue creo que la más concreta. Paradójicamente es la más difícil también, porque es la que los comunes no formamos parte, precisamente, del Consejo de la Magistratura, y menos que menos del Poder Judicial, ¿no? Bueno, los aportes inició con una compañera que habló, volvió un poco a la ley del año 2006, los objetivos de la misma, que era darle una democratización a la justicia en algún punto, equiparando un poco los estamentos, equiparando los estamentos del Consejo, para que no tenga tanta injerencia la Corte y menos el presidente de la Corte, que era el presidente del Consejo de la Magistratura. Después las visiones giraron por unas mismas matices, básicamente, que es el tema de la ideología, la corporación, el blindaje y bueno, la democracia que hay en juego también. Se exige, digamos, más democracia representativa sin garantizar la democracia participativa, que es la que exigimos las personas que estamos por fuera del Poder Judicial. Que inevitablemente también termina siendo un poder político, porque son tres poderes los que nos legitiman como ciudadanos, legitima la República como tal, y hay un poder en el cual, como un compañero también aclaró, hay un poder de esos tres que termina manejándose como una ley. Y lo más paradójico de todo esto es que el Poder Judicial como corporación, teniendo el blindaje mediático, que también es una corporación, digamos, termina transformando discursos y publicando discursos en la agenda en contra de los políticos. Hoy en día, bueno, como lo estamos escuchando todos, en contra de la casta política. Mientras estábamos hablando, y mientras estaba hablando una compañera que nombró la palabra casta, busqué el significado de casta en Google, para variar con la clase anterior, y el significado dice: ascendencia y descendencia de una persona o de un animal. Lo más loco de esto es que de la casta política de la que hablan, que es la que podemos tener injerencia en la ciudadanía y podés decir, bueno, voto a este, no me gustó, bueno, dentro de 4 años voto a otro. O sea, quieras o no, hay una libertad de competencia entre los políticos. En la justicia, claramente, es donde hay una casta, donde funciona la casta como tal. O sea, ahí sí entra el significado de casta, pero debido al blindaje mediático que le concierne al Poder Judicial,
los mensajes trasladados a la sociedad y los que después terminan replicándose como orden social nuestro, es que, bueno, la justicia es así, y la justicia tiene que manejarse de una manera tradicional, y si el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo de la Magistratura, que elija a los jueces, que sea así, porque nosotros no sabemos de justicia, nosotros no sabemos abogacía. Y no, porque, digamos, vos cuando, yo aclaré, digamos, cuando elegís, no sé, a un senador, o dentro del partido que elegís a un ministro de Economía, por decirte algo, ¿no? Y no somos económicos para votar a ese ministro de Economía. Y muchas veces un ministro de Economía no es economista y de todas las variantes que podamos hacer. Entonces es como muy sectorial y termina siendo muy condicionante para con la democracia, para con la república y para con la ciudadanía el manejo de la justicia. Y yo creo que, bueno, que con eso estamos y puedo nombrar una frase que citó un compañero de Galeano, bueno, que la justicia, al menos acá en la Argentina, la frase de Galeano dice así: la justicia es como la serpiente, muerde a los descalzos. Bueno, fue una acotación muy buena para cerrar la conclusión que es cómo funciona la justicia acá. Gracias, Juan Martín. En el grupo 2, no sé quién va a tomar la palabra ahora. Bueno, en el grupo 2 elegimos a José María, que está virtual, que hizo doble participación, virtual y presencial, y tuvimos un hermoso compartir porque pudimos compartir todas las consignas, tuvimos tiempo hasta hacer el cierre y todo, así que adelante, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, en nuestro grupo fue muy rico los pensamientos de los compañeros, y a acotación a ello, voy a comenzar primero con un pensamiento desde ya de cómo fue el principio de todo esto, del Consejo de la Magistratura. Con la reforma de la Constitución de 1994, con el acuerdo entre Menem y Alfonsín para la reforma de la Constitución para la reelección, y además para llegar a ello, los radicales impusieron que se imponga en el artículo 114 el Consejo de la Magistratura. De esta forma quedaba garantizada constitucionalmente este Consejo. Se le preguntó en su momento a Alfonso Guerra, que había sido el vicepresidente. ¿Se me escucha bien, no? Sí. En su momento se le preguntó a Alfonso Guerra, que había sido vicepresidente de España, de Felipe González, qué pensaba de la creación del Consejo de la Magistratura. Que allá en España él había dicho en su momento una frase que decía: Montesquieu ha muerto, que es el pensador que impuso el principio de la división de los poderes. En su momento, en el 85, cuando se creó allá, aprovechó el PSOE la mayoría parlamentaria para reformar la ley orgánica del Poder Judicial, y creó el Consejo General del Poder Judicial, que es el equivalente acá al Consejo de la Magistratura. Y dijo que era el peor error que podía estar cometiendo la Argentina, implementar el Consejo de la Magistratura, cuando allá en España, que fue uno de los precursores de haberlo hecho, había fallado, era totalmente corrupto y no servía para nada. Y lo que estoy viendo y que estamos viendo los compañeros, y como dijo también Fernando, no solamente no funciona, y es malo, es caro, y además es muy costoso, no sirve para nada. Esto no lo vemos factible que los cambios que se puedan hacer, porque está la podredumbre que está en la justicia está muy enquistada, y ellos van a querer seguir manejando todo. Así bien,
la opinión de la mayoría de las compañeras y compañeros ha sido en el primer punto, en el ítem, podemos conocer a qué corriente ideológica adhieren los candidatos, y todos pensamos lo mismo, que sí, es posible a través de la lectura de las noticias. Todos sabemos que las distintas corrientes a qué ideología tienen. En el segundo punto, ¿es correcto que todos los miembros sean abogados? No, no es correcto. No es bueno eso. Tendría que ser más democrático y tendría que formarse como más popular, tendría que ser, con gente del pueblo para elegir a los miembros que le van a imponer su justicia a la ciudadanía. Porque se forma así, se está formando una casta que se eligen entre ellos nada más. Y el tercer punto, ¿es correcto que la Corte Suprema de Justicia integra el Consejo de la Magistratura? No, no es correcto. No tiene que haber ningún miembro de la Corte en el Consejo de la Magistratura, porque es totalmente corrupto. En sí, ahí estoy cerrando todo lo que estuvimos deliberando. Y muchísimas gracias por darme la palabra y me encantó el taller. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, José María. Bueno, Malala, acá es todos chochos, te digo. Nosotros ahora le pasamos la palabra a Estela, que va a hablar por va a representar a... Ay, Marcelo, ¿qué tal? No te contábamos. No, Marcelo, de acá estamos yendo a tu casa para el festejo. Sí, No me eso, aguantó, mi mujer dijo, basta, basta, ya está. No, está muteado, no se escucha. Mi esposa dijo, ahí se escucha. Sí. No, mi esposa no me aguantó, dijo, bueno, ya está. No, pues se escuchaba acá. Eso, no habla fuerte para no invitar. No, quería estar en la última clase. Por eso le saqué. Me interesaba el A ver, tema. Estela, dale. Sí, sin micrófono, hablo así, sí, nomás. Se escucha. Bien. No sé si me escuchan. ¿Escuchan, Paula? Perfecto. Sí, bueno, tuvimos realmente acá una discusión muy interesante. Primero, una exposición muy iluminadora por parte de Malala y de Graciela, que nos han permitido los datos y la explicación de esto que teníamos que responder y esto que hemos estado trabajando en todo el taller realmente, que es el rol del Poder Judicial, ¿no? Y el rol de la Corte Suprema, y en este caso puntual del Consejo de la Magistratura y la relación con la Corte Suprema y viceversa. Y a su vez la relación entre poderes. Y la verdad que todos los compañeros han participado discutiendo desde casos concretos hasta generalidades, pero todo sirvió, ¿no? O sea, saber que una compañera no ha logrado justicia en un tema fundamental en su vida es algo que nos habla de que realmente el Poder Judicial funciona muy mal, muy mal. O sea, funciona mal en el sentido de que hay mucha... a ver, yo sé, y tenemos acá un ejemplo en Malala, que hemos tenido y tenemos jueces admirables, y jueces que realmente dejan todo por hacer justicia, que viven amenazados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que también hay fiscales en ese sentido, que también hay secretarios de juzgado que también están mal, eso lo sabemos. Lo que pasa es que el resultado es eso que muchos compañeros decían hoy, que es no hay justicia, ¿no? Y que se escucha esta cosa de no hay justicia y no sabemos qué hacer para que haya justicia. Eso es algo que implica al tema central de la Corte Suprema haciéndose cargo, ¿no? A partir de una ley derogada, lo cual es absolutamente inconstitucional e ilegal,
de una ley derogada en el 2006 que supuestamente a partir del 16 de abril nos va a regir, por lo cual la Corte Suprema pasa, ¿no?, a estar fusionada con el Consejo de la Magistratura, o el Consejo de la Magistratura pasa a estar presidido por la Corte Suprema. Entonces, así como nos explicaba bien Malala, que el Consejo de la Magistratura es el aspecto político y la Corte Suprema representa la parte judicial, lo judiciario, lo jurídico, que obviamente, más allá de que todo es político, coincidimos todos, más allá de eso, en realidad lo que tiene que tratar de hacer el Poder Judicial es de no pegarse con la política, porque entonces sí va a estar al servicio de toda la población y de todo el pueblo. Eso es lo que hemos dicho, además, respondiendo a las consignas, que deberíamos haber conocido, sería interesante que hubiéramos conocido, hubo algún diario, algunas de las noticias que teníamos, que hablaba de la procedencia política de algunas de las abogadas que estaban para ser elegidas. También lo que estábamos diciendo es que el Consejo de la Magistratura tiene que ser independiente de la Corte Suprema, y también dijimos, ¿qué más era la otra? Que podían no ser todos abogados. Claro, y que el Consejo de la Magistratura realmente tiene que ser, si es un órgano político, judicial y político, tendría que ser abierto a todos los saberes que hay en la sociedad. Y cuando digo saberes, yo creo que interpreto lo que dijeron los compañeros, que no necesariamente tienen que haber salido de una universidad, pueden ser personas que trabajan en distintos ámbitos, pero que les interesa lo que le pasa al prójimo, que le interesa lo que pasa a la sociedad. Por eso debería ser el Consejo de la Magistratura. Y creo que eso además sería un espacio que nos garantizaría a todos los argentinos y argentinas, nos garantizaría que la justicia realmente está al lado de todos nosotros. Porque se habló de eso, de la dificultad de acceder a la justicia, más allá, e insisto, porque no hemos cuestionado jueces en particular. Y yo creo, y esto lo digo, lo hemos charlado en otras reuniones anteriores, que cuando se habla de justicia en general, todos caen en la bolsa, ¿no? Entonces se dice, así como se dice que el kirchnerismo todos roban, ¿no? Y que si sos kirchnerista te tienen que echar, como pasaba en el comienzo del gobierno de Macri, que era todos son ñoquis y todos son asquerosos y todos son grasas, ¿no? Para poder echarlos de los puestos del Estado. Digo, empleados comunes, ¿no? Y entonces, así como se generaliza, y eso es un discurso que quizás a lo mejor no podemos ir a hacer muchas movilizaciones por la justicia, pero sí podríamos conversar con el vecino, con el de al lado, para que no se normalizara que la justicia es toda una porquería, así como que no se puede generalizar de una persona, no puede ser juzgada por una abstracción que se invente. Eso es lo que creo que además estoy interpretando lo de hoy y lo de otros cursos. Realmente fue interesante, quisiéramos que se repitiera y que pudiera incluir a muchísima gente, y realmente hay que agradecer al Patria, hay que agradecer a los compañeros, hay que agradecer a Malala y a Graciela, que realmente han hecho una buenísima labor. No sé si tengo... Muchas gracias, Estela. ¿Todos juntos? Sí. ¿No está bien? Sí. Bueno, acá estamos. Me parece interesante pensar, como pensaba el compañero que expuso primero, que acá hay una confrontación de poder. Es un poder del Estado que está exhibiendo, haciendo un desparramo de exhibición de poder frente a otro poder del Estado. Acá lo que estamos presenciando es un juego político de alta política. Y tiene que ver con la división de poderes y el andamiaje republicano de nuestra república, digamos. Los tres poderes del Estado son necesarios.
no es posible pensar un Estado que no tenga un sistema de juzgamiento de las conductas que no quiere tolerar. Tiene que haber un sistema que evite que nos matemos entre nosotros. Así que no podemos prescindir de la justicia, como se la llama, que es el verdadero, en realidad es el Poder Judicial. No hay posibilidad de vivir sin ley. 2 chicos de 3 años se juntan en la vereda a jugar y ponen reglas. No se puede vivir sin reglas. Y la regla necesita que en el caso de no cumplirse haya una sanción, un control, porque si no, no sería una regla. Y para eso está el legislativo que pone las reglas, el ejecutivo que eventualmente las ejecuta, la policía, por ejemplo, digamos, y el judicial que las juzga. Necesitamos esos 3 poderes. Necesitamos además poder creer en esos 3 poderes, porque si no, no podemos, no creemos en nuestro Estado y no podemos vivir sin Estado. Hoy es impensable, ¿cómo podríamos vivir en el medio del desierto? Nadie puede vivir sin Estado. Todos sabemos que sin el otro no podemos. Me pareció interesante también la exposición del segundo compañero que habló del problema de la corrupción. Es fácil decir que el Poder Judicial es un sistema corrupto, pero más que corrupto yo diría que es burocráticamente deficiente. Yo estuve 42 años ahí adentro y nunca vi plata, ¿eh? No digo que no la haya, pero nunca vi nadie que recibiera plata por dictar tal fallo o tal otro, sino simplemente hay gente que es más vaga que otra o tiene un planteo ideológico. En general, el planteo ideológico del Poder Judicial es conservador. Piensen que los jueces son vitalicios en este país, y cualquiera que elige una profesión para toda la vida, y un trabajo para toda la vida, no es muy proclive a los cambios. No pareciera. Tienen mayor tendencia a ser conservadores que a ser progresistas. Pero tiene que ver con parte de la profesión y con cómo se diseña la persona que va a ocupar el cargo de juez. Y eso es responsabilidad de nuestras facultades. Nuestras facultades tendrían que hacer un cuestionamiento sobre lo que son los poderes judiciales, el funcionamiento de los poderes judiciales y los perfiles de jueces. Porque los abogados surgen de allí y ya tendrían que salir con otra cabeza. Y en cuanto a Estela, me pareció que Estela hizo, que es la tercera, hizo una síntesis de todo lo que hemos venido trabajando. Nuestro planteo es cuestionarnos el poder judicial que tenemos, cuestionarnos cómo nos paramos nosotros frente al poder judicial a través de las noticias, a través de los comentarios, a través de los problemas particulares o generales que traemos a la charla, para que esto trascienda y podamos diseminar la preocupación del Poder Judicial, de mejorar el sistema de justicia que tenemos. Si nosotros no logramos convencer a toda la militancia y a todos en general que necesitamos un mejor sistema de justicia, pues entonces nunca lo vamos a tener. No hay ninguna esperanza de que mejore nuestro sistema de justicia si no logramos convencer a la generalidad de los argentinos de que necesitamos mejorarlo. Graciela, cierre. Creo que el cierre de Malala es más que amplio, más que abarcativo de todos los temas, y creo que es un broche de oro de estos encuentros que pretendieron no ser clases, sino que pretendieron, y creo que lo lograron, ser lugares donde se debata, donde más allá de las consignas surjan los temas en forma espontánea por parte de los participantes, y aun cuando no se circunscriban exactamente a las preguntas o a las consignas, ayudarnos a pensar. Entonces, ayudándonos a pensar entre todos, nos enriquecemos y
aprendemos, porque los que somos abogados creemos que sabemos algo, los que son, claro, en realidad hay un problema, los que somos abogados creemos que sabemos de todo. Sí, los abogados sabemos de todo. Claro, realmente es un problema de los abogados y las abogadas, pero la realidad es que no sabemos de todo, picamos un poquito de cada cosa, y creo que este problema de creer que sabemos de todo también se trasluce en el funcionamiento de la magistratura, en el funcionamiento del Poder Judicial, en el funcionamiento juzgados, corte y demás. Son tan autosuficientes. En un momento en el taller hablábamos de palacio, corte, cortesanos, como Malala suele decir muy a menudo, son los amigos de los hijos y los hijos de los amigos. Y en realidad es un poder que se constituye en una especie de juzgador, más allá de lo que diga la Constitución, y más allá de lo que creamos que debe ser, y que lo que la ley dice que debe ser, en realidad es un poder que se constituye en juzgador tiempista de los actos de los otros poderes. ¿Por qué digo tiempista? Porque saca los temas, como vimos con el Consejo de la Magistratura, cuando lo cree políticamente conveniente. No es un órgano aséptico, los jueces no son asépticos, juegan políticamente como corporación e individualmente. Y tal como dijo Malala, hasta que como ciudadanos no entendamos que realmente tenemos que tener un diferente sistema de justicia, de administración de justicia, para que no sea como dijo uno de los compañeros, que creo que fue que dijo Galeano, que la justicia es una serpiente que pica los pies de los pies de los pobres, los pies descalzos, que pica los pies descalzos. Nuestras cárceles están llenas de gente muy pobre, y cuando va, por una de esas excepciones, alguno de los ladrones de guante blanco le ponen unas secciones especiales, en celdas especiales y demás. Es una cosa excepcional y no debería serlo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Esperemos que los encuentros se repitan. Lo que intentamos es lo que ya dijimos ambas. Si logramos, aunque sea en una mínima, muy pequeñita parte, que pensemos en conjunto y que nos enriquezcamos en conjunto, el objetivo está más que cumplido. Muchísimas gracias. Y no cierro... Gracias. Y no cierro ahora porque va a ir Paula. Antes que Paula, les aviso, nosotros vamos a empezar a convocar a la comisión, el horario que ahora nos va a dar Rolo, que tenemos que averiguar, para planear el trabajo de este año, que es un trabajo de investigación de la comisión, que va a ser un trabajo que además nos va a permitir después ir a cuestionar sabiendo qué estamos cuestionando. Era solamente, bueno, obviamente para transmitirles aquí la alegría que compartimos de haber sido parte de este espacio desde nuestras casas, y eso nos ha permitido compartir este taller todos los lunes. Nos dice Beatriz, dejó en el chat, dice, qué hermoso taller. Les leo este comentario porque creo que un poco resume el sentimiento de todos. Dice, qué hermoso taller de un tema tan árido para quienes no somos abogados. Felicitaciones y gracias Instituto Patria. Y lo último que tengo para decirles es que, por favor, vuelvan a ingresar al aula virtual para contestar la encuesta de opinión, que a nosotros justamente es un insumo, como les dije al principio, fundamental para la unidad pedagógica y para las comisiones que trabajamos en la organización de estos seminarios y estos talleres, para seguir mejorando cada día. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Me parece que hemos perdido el enlace con el Instituto Patria, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Ahí la veo a Malala. Sí, estamos acá. Buenísimo. Bueno, Malala, Graciela, un placer. Y les puedo recomendar a todos. algo. Chau a todos. Estamos viendo. Un beso grande. Chau, chau.